Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentan Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal y un placer estar con ustedes, sobre todo en temas que nos atañen hoy día, la cultura en nuestro país y que además es una cuestión global. Muchas reflexiones que nos van a servir para entender las contradicciones culturales de la maternidad. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, deseoso de escuchar a nuestro especialista, que además es un consentido de los radioescuchas y siempre es un honor tenerlo aquí. Bienvenido, Deimos Aguilar, doctor Deimos Aguilar. Muchísimas gracias, Gerardo. Nelly, pues es un honor y agradezco este consentimiento de los radioescuchas y de ustedes también. Qué amable. Claro, que nos encanta compartir estos micrófonos contigo porque además nos traes, pues desde tu punto de vista, lo que has leído, pero sobre todo lo que en tus experiencias has podido pues compartir con nosotros y ahora con nuestros radioescuchas, y muchas ideologías que de repente nos han traído problemas a las mujeres, Sí. precisamente porque el feminismo nos ha traído el querer parecernos a los hombres. Qué tontería, porque no somos hombres ni nos podemos parecer a los hombres, somos mujeres. Sí. Y tenemos características propias, femeninas, y que nos hacen especiales. Y los hombres tienen características maravillosas, masculinas, y los hacen especiales. El problema es cuando empieza a haber una lucha, cuando hay una lucha de creencias, lucha de poder, cuando no aceptamos los roles que nos tocan. Y es que, bueno, hay profesiones, y hay muchos estudios que nos hablan de esto, hay profesiones que son mucho más específicas de la mujer y hay profesiones que son más específicas de los hombres, salvo Sí, seguro. excepciones. Claro. Por ejemplo, el hombre tiende a ser más matemático, es más práctico, se le facilitan más los números en general, Sí. pero hay mujeres muy brillantes Sí, en los también. También en números. esa área, ¿sí? Y Sí. en el campo, no sé, de la fuerza física, pues el hombre tiene comprobado mayor fuerza física. Sí, seguro. No puedo cargar yo una caja que un hombre sí. Entonces hay características que nos hacen distintos y la maternidad pues viene un poco a agregarle complejidad a este aspecto. Bastante complejo. A ver, cuéntanos, Sí. Deimos. Bien, pues en este mes maravilloso, ¿no? De festejos De la mamá. de los maestros, etcétera. Ujú. Pues qué interesante profundizar un poquito en aspectos sensibles de la mujer, sobre todo en esta experiencia de ser mamá, ¿no? Y consideré útil mencionarlo porque no es solo tener un hijo y ya, ¿no? Sino estos dos polos en el que la maternidad se convierte en una fiesta, en un festejo, en dicha, en alegría, en esperanza, porque pues las cosas se dieron de forma favorable, porque no planeada, que sería en el mejor de los casos, y todo lo que implica, ¿no? Hace un tiempo me decía una mamá que sufría muchísimo por su hijo ya de 20 años, es que no quiero que vaya a cometer un error, dice, y no quiero que vaya a embarazar a su novia. Temerosa. Le digo, muy temerosa, ¿no? Le digo, señora, en caso de que así fuera, le digo, ya es un joven adulto o adulto joven, y en todo caso es una noticia de vida, ¿no? ¿Cómo? Dice, pues sí, a veces hay noticias de muerte, ¿no? Ujú. Pues sí, ¿verdad? Sí, señora, no sufra demasiado, tranquilícese. Es responsabilidad de él, pues, ¿no? Pero vamos, me refiero a los polos. En este caso, pues bien, hay planeación, hay, en el mejor de los casos, la mamá tiene la madurez, ¿no? Está el papá, el apoyo familiar. Y como que el momento indicado, ¿no? Ajá, como todo favorable, ¿no? Ujú. Dios mediante, claro. Pero estas contradicciones culturales de la maternidad son, Nelly, Gerardo, la parte contraria, ¿no? Cuando
cuando la mamá se sorprende con un embarazo no deseado, no planeado y en el peor de los casos rechazado, ¿no? En donde dice, es que no lo acepto y no lo quiero, y en esa medida pues ya hay un alto grado de estrés y de sufrimiento porque vive en la ambivalencia de tenerlo o no tenerlo, y si decidiera no tenerlo, bueno, eso no le quitó, aunque haya sido por unos meses o semanas, él habría sido mamá, ¿no? Entonces fuiste mamá, sí, pero no está el niño, ¿no? Entonces Sí, esta parte, estaría grave, ¿no? claro, que trae secuelas, ¿no? Y de que poco se habla, muy poco Por se habla de supuesto. este aspecto, ¿no? O sea, Claro, se plantea la facilidad y estos anuncios que escuchamos constantemente a mí me da mucha risa porque todo el tiempo están diciendo más vale prevenir y en el afán de prevenir pues es sí, educar y aceptar primero que nada que las mujeres damos vida y que tenemos esa característica maravillosa propia sí, de cada una de nosotros. El problema en esta cuestión cultural es a veces cómo se transmite. claro, Si yo veo a mi mamá como una persona que se queja todo el día, uf, que dice que es horrible ser mujer, y desde que me platicó lo que era la menstruación, me lo platicó como una historia de terror, pues ¿qué voy a recibir? por supuesto se perpetúa, ¿no? Algo que puede pasar de generación en generación, ¿no? Y además, ¿cómo voy a traducir? Ser mujer es una cosa espantosa. Sí, como una Qué terrible feo. carga, ¿no? De la Es mujer. Sí, desventaja, claro, ¿no? las mujeres estamos para servir a los hombres en eso a veces sin querer estamos transmitiendo eso en los mensajes de casa. Claro, Me decía una paciente el otro día, es que yo tengo muchos hermanos y mi mamá siempre nos dijo a las mujeres que estábamos para servir a los hermanos. Entonces yo soy igual con mis hijos, sirvo a mis hijos, sirvo a mi esposo y no quiero, no me así gusta. es, Pero sí, bueno, por lo menos lo está haciendo consciente, por lo menos está viendo hacia afuera la película, porque era algo que ya lo tenía 100% acostumbrado, ¿no? sí, sí, por eso es importante dejar clara la diferencia, Gerardo, Nelly, entre lo que es la maternidad y el maternaje. La maternidad, pues, es la etapa gestante, que en promedio son 38 semanas o 9 meses, pero que durante todo este tiempo los fenómenos psicológicos y afectivos en la mamá son contradictorios, son intensos, ¿no? Es que hay muchos Y cambios. complejos, ¿no? Sí. Porque es un cambio radical, pues tanto en lo físico, le crece la pancita, le crecen los senos, Como lo emocional. por supuesto, ¿no? Y esta parte emocional de lo que representa, en el que a veces la misma mamá, de tan intenso que son sus sentimientos, ella misma no se comprende y puede presentar por momentos cierta conducta errática de no lo quiero, de para qué me embaracé, o al contrario, ¿no? De decir, qué bueno que me embaracé, ¿no? Pero es bien interesante cómo se van a los extremos. Bueno, me gustaría que nos hablaras de esta etapa que es muy importante en la que pues la mujer se empieza a convertir en mamá y ese bebé está creciendo en su vientre y todas las cosas que pueden suceder en ese lapso. Después de esta pausa, continuamos. Uno de los pilares de la familia mexicana es la madre, el otro es el amor. En Excelencia Personal, tu opinión es importante. Llámanos al 1084-1030. 1084-1030. Del interior puedes hacerlo sin costo. 01800 30 581 00. Pues hoy estamos honrando a las mamás y analizando un poco todas las contradicciones que hay en torno a la maternidad. Hay mucho que ver y esta etapa que nos decías, Deimos Aguilar, en torno al embarazo, que psicológicamente Sí. hablando, pues hay muchas cosas interesantes, ¿no? Que son Así normales, es. hay regresiones, la mamá puede sentir por momentos miedo, Mucho puede miedo. sentir enojo, Es que hay muchos cambios hormonales, ¿no? además del Sí. hormonal, pero es como si tu psique o tus emociones y lo que tú hayas vivido, como si se manifestara un poco en esta etapa. Es Sí. muy, muy interesante. Sí, lo mejor de todo es que esta etapa tan
extraordinaria, tanto para la mamá como para el papá, si es que está en el mejor de los casos, Sí. es que la mamá lo viva con buena autoestima. Porque no está enferma, ¿no? No está sufriendo ningún trastorno, es simplemente una etapa bella de la vida y de la mujer, por supuesto. Y en ese contexto, la madre puede verlo como soy mediadora, no doy vida, prolongo la vida y esto me da paz porque hay cosas que dependen de mí y en esta bella etapa una mujer puede disfrutar el proceso, ¿no? Siendo responsable y llevando, bueno, a su hijo en su útero al ginecólogo y tomar su ácido fólico, sus vitaminas, un chequeo de la presión arterial, todo para prevenir situaciones médicas obstétricas que pudieran ser de alto riesgo, ¿no? Ujú. Y de esta forma entonces la mamá puede estar muy tranquila porque lleva su control prenatal y dice, pues yo estoy haciendo lo que a mí me toca, ya lo demás, Dios mediante, ¿no? Dios dirá. Así es. Pero también él, Gerardo, no es lo mismo el primer hijo que el segundo o el tercero, ¿no? O Sí. sea, el nivel de estrés cambia completamente porque la primeriza dice, mi vida puede estar en peligro, qué tal si es una cesárea, qué tal si el niño fallece, qué tal si no llega a término. Sí, ¿qué tal si yo Entonces, cometo algún error como seguro, madre? O sea, hay sí, muchas implicaciones, ¿no? o qué tal si no sé ser una buena mamá, Ujú. o también las diferentes variables, Gerardo, Nelly, que es la mamá que elige educar y tener a su hijo sin esposo, ¿no? Es un acto Muy que valiente. consideremos muy valiente, completamente está en su derecho, y podemos asegurar, Nelly y Gerardo, que un niño creado bajo estas circunstancias puede salir adelante, ¿no? Claro. No hay mejor cosa que tener una mamá valiente, ¿no? Entrona. Princesa y guerrera. Así es. El reto Princesa es y un guerrera a poco- la vez. Sí. Así es, Deimos. Pero ese es el reto. El reto es un poco que la exigencia hacia las mamás, pues es que tenemos que ser cariñosas, tenemos que ser las más tiernas, pero también tenemos que ser luchonas, pero también tenemos que salir a trabajar. Y entonces son muchas contradicciones, ¿no? Por supuesto. Y cómo poner la Y- disciplina y demás en todas las siguientes etapas, ¿no? Claro, y el siguiente punto, para posteriormente hablar del maternaje, bueno, pues es qué significa ser mamá, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Y en mis 29 años de experiencia viendo mamás y niños y jóvenes, Oye, Deimos, que además se Sí. dice rápido, pero son 29 años. 29 años, ¿eh? Qué bárbaro. Y los que tengo en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Bien. Entonces, sí, esto me da autoridad, junto con los conocimientos y la capacitación continua, pues de poder, pues sí, coadyuvar a tener un soporte lingüístico de lo que es ser mamá, ¿no? Y uno de los aspectos que para mí son fundamentales es la permanencia de la presencia. ¿Por qué? Porque resulta, Nelly y Gerardo, que luego la mamá no está presente, es cuando lo educa la abuela, ¿no? O el abuelo que está en casa. Ujú. Y entonces ese rol de madre, pues obviamente se modifica porque no hay medias mamás, ¿no? Ujú. Digo, hay quien dice medio hermano. Sí. Pero Que ese ahí es se otro- aplica, es otro otro tema. contexto, sí. Entonces, qué difícil ahora para la mamá que tiene que trabajar, no tiene, decide, ¿no? Como Sí. parte de su desarrollo personal y a mí me parece excelente. Y estoy seguro, Deimos, que habrá muchas mamás allá afuera que estén diciendo, no, perdón, doctor Deimos, sí tengo, porque si no, ¿cómo los mantengo, no? La Bueno, verdad, sí, la sí, vida no por está tan supuesto. sencilla, ¿no? Sí, claro. Y aunque a veces el papá trabaje, Claro, a en veces no estos alcanza. tiempos no es suficiente. Y eso no le quita el ser buena madre. Ujú. No, para nada, ¿no? Oye, luego andan cargando unas culpas. Ah, eso es importante. Es fuerte, ¿no, Gerardo, Deimos? Sí, porque el hecho de que no le dediquen el tiempo suficiente no las hace malas madres. Podríamos llamar que son madres extraordinarias. Pero cuando digo permanencia de la presencia es que estén ahí durante todo el tiempo Ujú. de la vida y el desarrollo de su hijo, ¿no? Sí, sobre todo en las primeras etapas, Exacto. que es cuando Porque más necesario es, ¿no? Para irlo poco a poco definitivamente, soltando, ¿no? definitivamente. Eso que dices me parece muy interesante porque estamos hablando del vínculo. Los primeros 3 años de vida son fundamentales. Spitz decía el primer año de vida, incluso así se llama su libro, pero en mi opinión y en lo que observo, los 3 primeros años de vida son absolutamente definitivos, Claro. ¿no? Entonces ahí está ya un punto del ser mamá, permanencia de la presencia, porque digo, a diferencia del papá,
se puede ir 3 años a Estados Unidos, ¿no? La mamá Hay se queda casos. con él, ¿no? Sí. Pero la mamá es muy difícil que deje a sus hijos. Aquí hay que honrar una hormona que se llama oxitocina, Ujú. que hace que la mamá tenga esa tendencia a estar con su hijo, A aumenta proteger, a claro. protegerlo. Tiene ese sentido de no quiero que le pase nada, ¿no? De no quiero sufrir, Ujú, ese sentido de Entonces, protección. que esté muy bien, ¿no? Ujú. Otro aspecto básico, Nelly, Gerardo, de este proceso de ser madre, porque es un continuum, no es un día, es el que la mamá tenga salud emocional. Eso es importante, puesto que si, por ejemplo, presentara una depresión, un cuadro de ansiedad, un trastorno bipolar o un trastorno de la personalidad, le costaría mucho trabajo cumplir con esta función del maternaje o incluso de la maternidad, porque al haber un rechazo hay mamás que fuman, bueno, mamás gestantes, mamás que se drogan, que consumen alcohol, que tienen una pésima alimentación, que no cuidan su peso y pues no van al médico, ¿no? Sí, no se Entonces, cuidan debidamente. Exacto. Entonces, ser mamá funcional en este aspecto de las contradicciones culturales de la maternidad implica que la mamá tenga la mejor salud emocional y que esto lo determine un experto, no la vecina, la comadre o mi propia mamá, que diga, Ujú. estás bien, hija, no te hagas, échale ganas. Sí, porque luego también se cae en eso, ¿no? De Ujú. no tienes que ir a la visita al médico. Así Ay, es. llévate la gestación como sea, no, espérame. No, No, Creo y que ya esto en que eso nos hemos dices, modernizado mucho más y hemos hecho conciencia, ¿no? seguro, eso es muy importante. pero Sí. eso es ante lo físico. Y lo que nos está diciendo Deimos también es en lo emocional. Ujú. Que precisamente lo que comentábamos, cuando la mujer está embarazada, como haya sanado y trabajado sus emociones en el pasado, va a vivir ese embarazo. Y hay mujeres que se deprimen impresionantemente estando embarazadas y no hay una razón aparente de Claro. Y eso esa además se lo depresión. transmite al Sí, bebé. Y la Y se ha hablado cuestión, mucho de eso, ¿no? la cuestión es que tanto haya sanado su pasado y su Sí. propia relación con su madre. Que me gustaría que nos mencionaras un poco de esto después de la pausa. La mujer hoy en día corre el riesgo de lastimar el valor de la familia en la medida en que se aleje de su hogar. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Hoy en Excelencia Personal estamos hablando de las contradicciones culturales de la maternidad. Y es un tema, pues, que da para muchas aristas, ¿no? Uf, sí. Pero a ver, Deimos, decíamos esta parte que nos mencionabas, la salud emocional y cómo se debe de trabajar, ¿no? Que es importante incluso cuando hablamos de la gestación y de un embarazo saludable. Sí, claro. Y es que existe bien establecido el diagnóstico de depresión posparto, ¿no? Pero hay casos también de depresión durante la gestación. Y qué difícil es para la mamá porque no disfruta su embarazo. Tiene a veces incluso ideas de hacerse daño, de morir, no se alimenta, tiene problemas de sueño y obviamente es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, la atención especializada en esta etapa es importantísima porque la mamá tiene que estar acompañada psicológicamente durante todo el embarazo, ¿no? No se diga cuando la gestante es adolescente, también se deprimen muchísimo porque algunas conscientes pues dicen, mi futuro va a cambiar totalmente, ¿no? Mis expectativas, mis proyectos pues ya no son iguales, tal vez tenga que dejar la escuela, ¿no? Y el objetivo también de este tema, Nelly y Gerardo, es que pues los y las jóvenes que nos escuchan pues sepan, ¿no?, de la importancia que tiene un embarazo planeado para pues recibir al invitado con su invitación, ¿no? Y no tener que echarle más agua a los frijoles porque llegó sin invitación y tenemos que improvisar. Ujú. Y Sí, o nos
corta nuestros planes de vida, ¿no? Sí, sí. Que es muchas veces la sensación cuando hay el tema de ser profesionistas también, Exacto. ¿no? Así es, ¿no? Ahora, otra vertiente, porque como decía Nelly, son muchas aristas, Sí, es aquella situación de la mamá que decide embarazarse, pero con un fin utilitario. Es decir, puede ser para que me acompañes durante toda mi vida y me entierres, o también para que tu padre no se vaya Para que te quedes. y yo lo manipule y le diga Ujú. no puedes dejarlo. Eso es injusto, es un preludio de futuro maltrato al niño porque está en medio, ¿no?, de una sí. relación pues manipulada. Deimos, sería como considerar, voy a tener aquí un esclavo o alguien que viene a este mundo a servirme. Algo así. Qué fuerte, Sí, ¿no? ¿no? Horrible. Y de hecho en algunas zonas rurales Ujú, se presta. se da, ¿no? ¿Por qué tienes tantos hijos? Pues para que me mantengan. Así es, ¿no? Uy, qué fuerte. Sí. Entonces son aristas que hay que considerar porque eh, si la mamá sí quiso tenerlo, bueno, no tiene que ser ya una condena, ¿no? La mamá puede modificar su postura y bueno, primero pues darle gracias a Dios de haber tenido ese privilegio. Y algo que ayuda mucho a las mamás en este tema tan contradictorio es el que que sepan que tienen que enseñarle a amar a sus hijos. Qué triste tener un hijo para que él te ame. Eso es imposible. Híjole, esto está muy fuerte. A ver, repítelo, Deimos. Sí, dándole Enseñar a soporte, amar. recuerdo una mamá que estaba muy triste porque su hijo de 7 años le dijo, te odio y no te quiero. Hijo. La mamá ya estaba deprimida y hasta pensó en morir por lo que su hijo le había dicho. Pero así tan sencillo y claro, Nelly, que cuando llegó a consulta le dije, se tienen a los hijos para enseñarles a amar Ujú. y no para que ellos la amen a usted, ¿no? Entonces, pues lo primero que tiene que hacer, señora, es aprender a entender qué es el amor, ponerlo en práctica. Y ya si su hijo la quiere o no, y esto también es bien importante, pues ya no es asunto mío, ¿no? Ujú. Y además será una consecuencia lógica de lo que usted le vaya enseñando. Claro, pues es lo que uno va sembrando, ¿no? Sí, Pero eso como da mucha paz, Gerardo, Nelly, que la mamá, en esta función tan difícil, tenga claro que con quien tiene que quedar bien en esta bella función de madre es con ella misma, Exacto, ¿no? amarse a sí mismo. Sí, si te doy escuela, si te doy mi tiempo, si le quité horas a mi sueño, si a veces me quité el bocado de la boca para dártelo, no era para quedar bien contigo, hijo. Era para yo sentirme plena y realizada. Ya si tú lo agradeces, si tú lo valoras, pues qué bueno y me da mucho gusto, ¿no? Pero ¿cómo da paz esto, Nelly, no? Ya que muchas mamás de verdad renuncian a su vida para dedicársela a sus hijos. Y eso no es sano. No es sano y luego los condenados chamacos son bien ingratos en la adolescencia. Claro. Me importa más mi novia que tú, mamá, ¿no? pero es propio como él ¿cómo? está buscando su propio ser, ¿no? Exacto, Entonces y es hay que correcto. entenderlo y saber que eso no es personal, no es Exactamente, contra de los papás, así es porque él es. está buscando su independencia y a veces como papás nos cuesta trabajo saber que los hijos están de paso, Deimos. Sí, sí, sí. Y se va el tiempo rapidísimo, Sí, ¿no? crecen demasiado rápido, Por supuesto. Entonces hay que abrazarlos lo más que se pueda. sí, sobre todo cuando están ¿Cuán? pequeños, porque Claro. lo llegan a la etapa donde ya no quieren que los No, abraces, no me toques. menos en público o cerca de la No, escuela. pues, no. O si está la hija y el novio, la hija se aleja del papá, Ujú. ¿no? Porque no quiero, aquí está mi novio para que me nutra emocionalmente, ¿no? Ujú. Sí, aunque Bien, no es tan consciente. sí, no es consciente. Exacto. Otra línea en esta contradicción de la maternidad, Nelly Gerardo, es aquella mujer que no gestó, por alguna razón no quiso embarazarse o no se embarazó, pero en una relación de pareja se involucra con un hombre que tiene un hijo. Ya sea porque es padre soltero, o la mamá murió, o la mamá tiene otras nupcias. Y entonces es cuando la mamá, entre comillas, tiene que hacerse cargo de un hijo no biológico y no elegido, ¿no? O sea, pues te amo, esposo, pero pues con todo y hijo, ¿no? Sí, sí, como que el paquete Pero, completo. ajá, pero qué difícil para ella, porque el peso de la cultura es enorme, ¿eh? Ujú. Ujú. Así no seas una madre desnaturalizada, aunque no Claro. sea tu hijo biológico, no lo maltrates. Y hay cosas bellas, ¿eh? Yo he visto mamás en estas circunstancias que verdaderamente son unas bellísimas mamás. Porque verdaderamente adoptan
a ese niño. Adoptan al niño. Con amor de una y no forma- solo por amor a sí, la pareja, ¿no? Exacto. Eso a mí me parece bellísimo, ¿no? O Es que es sea, como el deseo propio del ser humano, amar. Justamente al claro, que le enseñaron a amar. Se sí. aprende a amar, aunque no sea su hijo biológico, Ujú, pero viene en el paquete que eligió a lo largo de la vida, ¿no? exactamente. Bueno, pues vamos a una breve pausa y ahondamos más sobre este tema. Volvemos. La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia. Y hoy en día, muchas veces la mujer es la encargada de lograr esa paz y armonía. Porque deseamos escucharte, ponemos a tus órdenes nuestros teléfonos 1084-1030 y 01800 30 581 00. Amigos, hoy en Excelencia Personal estamos hablando de las contradicciones culturales de la maternidad. Deimos Aguilar. Sí, estas vertientes o aristas en la crianza de los hijos son verdaderamente algunas heroicas, bellísimas, dignas de una película hermosa, Sí. porque sin elegirlo muchas mamás se hacen cargo de hijos ajenos y realmente los sacan adelante con esta dedicación, porque es importantísimo hablar de que muchas cosas valiosísimas no se pueden tocar y medir, ¿no? Son intangibles. Y el vínculo es algo que de verdad protege a un niño. Porque aunque no fuiste mi madre biológica, para mí lo eres mi madre de corazón y te agradezco infinitamente, ¿no? Sí, haber tomado un papel de aquel que ya no está porque falleció, porque huyó, por lo que sea, Ujú. pero donde se vuelve a como reconstruir el tejido social, ¿no, Deimos? Exacto, extraordinario. Y ahí no necesita estar la oxitocina, ¿no? No, exacto. Es realmente el amor, la característica de ser mujer, Ujú. de poder funcionar como madre y cumplir este Sí. papel aunque biológicamente no haya sido. Y hay muchos casos de padres adoptivos que toman de verdad un papel increíble, admirable. Y Ya que sea el papá o la mamá. el papá o la mamá, Sí, por sí, supuesto. porque son casos extraordinarios. Sí, y de lo más humano está la adopción. Claro. Así como está el altruismo, la donación de órganos, Ujú. la adopción está en esos altísimos niveles de humanidad. Oye, Deimos, ¿y por qué de pronto no vemos la opción de la adopción como una alternativa en lugar del aborto? Claro. Porque hay parejas que no pueden tener hijos. Sí. Y estarían encantados de que una adolescente, a lo mejor muy joven, que pues viene un niño en camino y dice, chin, no sé lo que hice o no tenía idea o lo que sea, Sí, y claro. no lo puedo tener, Sí. no le puedo dar vida, tengo muchas otras etapas de mi vida por delante. Bueno, no matemos a ese hijo. ¿Qué Sí. tal si lo das en adopción y entonces Sí. juntamos dos problemas sociales y logramos una mejor convivencia? Definitivamente me gusta cómo lo planteas, Gerardo, porque precisamente se ha trivializado el embarazo Ujú. como algo que puedes, dicen los que no saben, interrumpirlo. Sí, es que no estoy interrumpiendo Sí, no. la luz o el agua. Ujú, O sea, es un término inaplicable. Sí, ujú. igual Se como lo que está- decías al comienzo del programa, ¿no? Sí. La mamá que ya tiene al hijo, es que ya se alivió, espérame, si no está enferma. Entonces no se debe decir interrupción del No embarazo se debe porque es decir interrupción. incorrecto. Así es, se Ni llama se debe decir, filicidio. exacto, ni se debe decir ni interrupción del embarazo, ni ya se alivió la mamá No, al final, por porque supuesto que no está enferma, ¿no? así es. Pero es esa trivialización de la sexualidad también como algo superfluo, irrelevante, temporal, utilitario, que es muy común. Solo el placer por el fomentado. placer, ¿no? Exacto, muy hedonista, ¿no? Y lo que menos queremos es que se siga, digo, y hablando a título personal, creo que las mujeres necesitamos ser vistas como seres humanos, no como objetos, que Claro. se usan y desusan. Y los medios Y de que- comunicación, muchos de ellos no ayudan No a ayuda. a que se le vea con otros ojos a la mujer. Definitivamente, ¿no? Entonces, son temas que ahora podemos hablar abiertamente y que sabemos que son seguro cientos de miles de mujeres que nos escuchan, tal vez muchas no han sido mamás, pero que no se haga tan burdo este asunto de la sexualidad como del embarazo.
Es una de las experiencias más extraordinarias que puede uno tener. La sexualidad es un ratito, Ujú. el ser madre pues lo es para toda la vida, ¿no? Así es. Entonces, eso me parece muy bien, que en lugar de abortar o de practicar el filicidio, se practique mejor la adopción de tantos niños que hay en casa cuna, casa hogar, y que tristemente muchos llegan a la vida de adolescente y adultos y nadie vio por ellos, ¿no? Es Entonces, fuerte, Deimos. Oye, además, yo creo que todos hemos tenido oportunidad de conocer una familia que no pudo tener hijos sí, y que han adoptado y ves de verdad un vínculo de amor sí, y algo creado donde se impone más que la parte biológica y el pudiste o no pudiste, el claro, tema de decir, pues esta fue una forma de claro, llegar a formar una familia, de tenerla de forma bonita. claro. Y ves familias muy contentas. Va a haber dificultades, va a haber complejidades. Hay una etapa en la que a lo mejor los niños llegan a la adolescencia y quieren perseguir a quienes fueron sus padres biológicos y Sí, encontrarlos. se da. Hay otros retos. Sí, en este caso me parece muy importante considerar eh, la cuestión de la adopción, en primer lugar, más que una biología de la reproducción. Tenemos en la Ciudad de México el Instituto Nacional de Peritantología, Ujú. en donde hay una clínica para infertilidad. Y entonces los procesos terapéuticos para promover las hormonas, para favorecer la ovulación y la inseminación, son de verdad carísimos y muchas veces no llegan a buen fin, ¿no? Sí, Entonces, el estrés que tienen las mamás en la búsqueda de un hijo biológico es altísimo, aparte de lo económico, y la salud que está de por medio, ¿no? sí, sí, sí. Yo considero que si existe ese interés por tener un hijo, está bien, es un derecho Ujú. de intentarlo, pero buscar la adopción como una de las experiencias bellas de la maternidad y del maternaje, ¿no? Exacto, no dejarla de lado. Claro, por supuesto. Bien, Deimos. Venía un especialista que nos hablaba sobre esto y nos decía que era muy triste que la adopción en México se ve entorpecida, porque mientras haya un familiar, aunque sea lejano, de ese niño, el sistema jurídico no permite la adopción, aunque el familiar no quiera hacerse cargo de ese niño y en lo que se resuelve el aspecto jurídico pasan los años y pues ya Sí. se Y mientras convierte más en un grandes niño sean, a mayor. veces más complejo es, ¿no? Sí, porque ahí el tiempo está en contra, ¿no? Sí, el tiempo es oro en ese caso. Exacto, ¿no? Otra línea importante en este tema de las contradicciones culturales de la maternidad es cuando la mamá ha perdido uno o dos hijos que no lograron llegar a feliz término Ujú. y en el tercer o cuarto intento felizmente lo logra, pero si no trabajó bien su duelo de las pérdidas previas, he visto casos de que a niños en esta situación le ponen el nombre del primer hijo que iban a tener, ¿no? Que Sí, les ponen se- una carga emocional Eso no se fuertísima. debe hacer. Terrible, Claro. Ujú. ¿no? Sí, porque entonces eres tú o eres el que no pudo ser, Sí, así ¿no? es, ¿no? Claro. Entonces hay un conflicto de pronto de identidad, un conflicto de chin, pues hubiera nacido él, no yo, en fin, ¿no? Sí, Que a lo largo de los años genera conflictos emocionales. claro. Y ahí obviamente recomendamos una ayuda profesional para resolver esta situación y no dañar al hijo dándole una identidad que no le corresponde, ¿no? Así De es, por sí Deimos. es difícil y luego ponerle otra carga que no le toca, hay que Por evitarlo. supuesto, ¿no? Volvemos con más. Una mujer es sustento y es aliciente para la familia. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Hoy en Excelencia Personal, pues muchos radioescuchas que nos hacen favor de estar siempre al pendiente y sobre todo cuando está Deimos Aguilar y me dicen a través de redes sociales dónde puedo ubicar al doctor Deimos Aguilar. Me estoy dando cuenta que sí tengo aspectos que trabajar, que sí quiero sanar estas situaciones, pues danos tu teléfono, Deimos. Claro que sí, Nelly. Es el 55 19
369132. Excelente, Deimos. Oye, Deimos, y nos compartías estos casos donde de pronto se le pone la carga emocional de un hermanito que no pudo llegar, Sí, cosas así. Y yo creo que de pronto los papás no es que hagan nada de esto de mala fe. La verdad es que cuando suceden esas cosas es que cierto. no sabíamos cómo actuar. Claro, Y claro. entonces son decisiones que a lo largo a veces de los años o de algunos meses nos vamos dando cuenta que por ahí no iba la cosa Exacto. y que hay que atenderlo, ¿no? Claro. Hablando del ser madre, el otro punto es el haber resuelto en forma clara y profesional mis conflictos de la infancia. Ujú. O sea, si yo mamá, yo papá, quiero cumplir con esa tarea de altísima responsabilidad, pues tengo que haber resuelto mis problemas de la infancia. Y es que en estos casos muchas veces la mamá cree que vale porque tiene un hijo. Ujú, Y no, todos valemos, tengamos o no hijos, en la misma medida, ¿no? sí. Bien, y en esta vertiente de los conflictos no resueltos en la mamá, estas contradicciones o antagonismos, Gerardo Nelly, se van al extremo cuando la mamá rechaza permanentemente a su hijo y solo ella lo sabe. No lo ha abierto con nadie porque es algo privado. Obvio, yo lo sé porque me consultan, ¿no? Ujú. Sí, lo Porque sabes les por da consulta pena. privada, claro. Sí, Sí, les les da da pena y pena. hasta buscan ocultarlo, Claro, pero tienen esa contradicción interna de así decir, es. no puedo decir esto al público en general, No, pero siento que no siento mm, que vengamos al caso, ¿no? claro, lo rechazan. Ujú. Triste cuando hay hermanitos, porque entonces el niño rechazado ve la diferencia, ¿no? Sí, ve Y como a este sí lo sufre, quieren y lo consienten y por a mí no, supuesto. y entonces viene la Claro, famosa historia del patito feo, ¿no? exacto. Nadie me hace caso, ¿no? Ujú, Y la otra cuestión, Nelly, Gerardo, es cuando adoran a sus hijos. Para mí fue extraordinario cuando le dije a una mamá que a los hijos no se les adora. Entonces dice, a los hijos se les ama, Ujú. se adora a Dios. Y se quedó estupefacta, sorprendida, es que hay que hacer esa distinción, por Teimo. supuesto, porque lo sobreprotegía Claro. terriblemente, Y los vuelves ¿no? unos tiranos terribles si hace uno Claro. eso, ¿no? Pero eso no es ser una buena mamá, porque Claro. muchas mamás dicen, es que le doy todo, Sí, le es que es mi resuelvo deber todo, darle ¿no? todo y resolverle su vida. Querida Ujú. mamá, ¿y qué va a pasar el día que tú no estés enfrente de tu hijo? ¿Te has Claro, puesto a pensar en eso? El día sí, que a lo mejor por la lógica de la vida tú pases a mejor vida. ¿Qué va a sí, hacer de ese niño si lo tienes pues con las alitas cortadas? claro, Porque luego pues sucede, vemos adultos rotos y que sí, siguen siendo esos niños frágiles que los papás consentían, ¿no? claro. Y bastante vulnerables ante la frustración, ¿no? No son capaces de soportarla, ¿no? Ujú, Bien, otra vertiente, porque son muchísimas, se da cuando eh, la mamá rechaza a su hijo, pero temporalmente. Es natural, no hay conflicto, no hay problema. A veces los hijos son insoportables por su trastorno natural, TDA, Ujú. trastorno disocial, y Ujú. que una mamá no se aflija si de repente siente que su hijo ya le cayó gordo, ¿no? Esto Que es no hay importante, problema. ¿no? Porque hay Sí, mamás que de repente llegan a terapia después de que el hijo no para de llorar una hora completa. sí, Y bueno, pues hay que revisar qué le está pasando con el hijo. por Como bien supuesto. dices, puede ser un trastorno neurológico, conductual o de algún aspecto. Sin embargo, la mamá se empieza a sentir súper culpable y en Sí, esos momentos hay que pedir ayuda. sí, A lo mejor que tenga ahí un espacio para alejarme y que pueda estar ahí la abuelita o algún familiar claro, cercano y que la mamá tenga un espacio para sí claro, misma, porque entonces su relación entre esa madre y ese hijo no va a ser saludable. así es. Aquí algo inédito, Nelly Gerardo, es que yo autorizo a muchas mamás a que se tomen unas vacaciones de sus hijos. ujú. Dicen, ¿cómo? ¿Con quién los ¿Cómo? voy a dejar? ¿Se vale eso, doctor Deimos Aguilar? Te Por han de preguntar, supuesto. ¿no? Es que de veras a veces son tantos hijos, ¿no? Sí, y que esclaviza. se desgasta la Sí. mamá. Sí, y además si no se toma unas vacaciones, luego va a estar muy enferma 3 semanas y sale peor. Claro, Sí. es que es un trabajo Extenuante. tan exacto, que necesita la mamá 2 días o 3 de irse con sus amigas, con su mamá, con sus hermanas. Aunque Y sea un día de si, irse a cenar, ¿no? Con unas aunque amigas, con sea, el esposo, como sea, ¿no? sí, de verdad es algo bueno que no se llene la mamá de culpa, que diga, ay, quisiera estar un día en la playa Ujú. o quisiera estar un día en la alberca. Sí, claro, Se porque de pronto también vale. te aseguro que te han de llegar casos, ¿no? Donde, doctor, siento culpa, es que me darían ganas de hacer esto que acabas de mencionar. Ajá,
No, quiero pues no dejarle, siente usted culpa, ¿no? quiero dejarle mis hijos a mi suegra, ¿no? Ujú. Déjeselos un ratito. Además es Sí. formativo, Sí. porque todo lo que no quieren comer en casa, el día que Ujú. están en casa de la suegra, en casa de alguien más, Sí. pues se atreven a probar o no queda de otra. Claro. Y entonces el hijo no se pone tanto sus moños como con la confianza que le tiene a mamá y a papá. ¿O me Exactamente. equivoco, Deimos? No, exactamente, ¿no? Entonces, creo que pues todas estas vertientes son de verdad importante analizarlas para que la mamá en esta difícil tarea, ¿no? De serlo, no sufra, que disfrute este trabajo tan extenuante y que reconozca que a veces se cansa. Claro, sí hay vacaciones, pero no hay participación de utilidades ni aguinaldo. Exacto. Eso Sí, es sí, está sí, pero- contradictorio. Pero debería de haber, ¿no? No hay ni sueldo, ya no le muevas, caray. Sí, sí, Así sí. es, ¿no? Es fuerte, ¿no? Pues sí, entonces, pues reconocer a esas bellas mamás que hacen su gran esfuerzo y a aquellas que les cuesta trabajo, que busquen ayuda, existen soluciones, existen alternativas. Y bueno, finalmente también reconocer a aquellas mamás de hijos especiales que tienen diabetes, que tienen epilepsia, que tienen autismo. También es muy difícil esta tarea, pero como le digo a muchas mamás, un hijo fácil cualquiera lo cría. Exacto. Bueno, y un hijo difícil, pues yo creo que todavía más fácil crearlo, ¿no? Tiene su mérito, Tiene sus Claro. retos, por por supuesto. supuesto. Pues para festejar a mamá, también en oficinas de excelencia personal tenemos promociones. Nos pueden llamar al 5682-7500. Y para consultar al doctor Deimos Aguilar, pueden llamar tu celular, Deimos. 55 19 36 91 32. Muchísimas gracias, Deimos. Gracias a ustedes como siempre. Agradecemos hoy en el control técnico a Alfred Rodríguez, a Humberto Monroy en Satélite Oír, a Gabriela Muñoz, la voz de la excelencia personal. Hasta mañana. Radio Centro y el Sistema Satélite Oír presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.